Muy bien, gente, vamos al segundo video. Termino con este tercer ejercicio de prueba directa, ¿ya? Veamos este que tiene una combinación entre los patrones cuantificacionales y también una premisa que tiene un patrón oracional, para que vean que no es exclusivo el sistema de patrones, ¿sí? Es más, creo que ya deben haberse dado cuenta que el patrón cuantificacional presupone el patrón de conectores, ¿no? Muy bien, entonces veamos. Algunos usuarios de Instagram no son usuarios de TikTok. Todos los usuarios de Instagram son usuarios de Facebook. Si no todos los usuarios de Facebook son usuarios de TikTok, entonces puedo tener una sola red social. Conclusión, puedo tener una sola red social. Veamos la prueba. Sentamos las tres premisas y veamos qué pasa con nuestra conclusión que dice puedo tener una sola red social. Esa conclusión aparece aquí unida por una estructura así entonces a una primera oración que dice no todos los usuarios de Facebook son usuarios de TikTok. Esto va a venir de alguna o va a tener alguna relación con las premisas 1 y 2 para que se derive necesariamente que puedo tener una sola red social. Esa segunda oración de la premisa 3 quede libre. Para que quede libre hay o es necesario que esta oración aparezca en la relación de estas dos. Veamos qué dicen estas oraciones. Algunos usuarios de Instagram no son usuarios de TikTok, todos los usuarios de Instagram son usuarios de Facebook. Aquí al parecer hay un predicado en común que es el ser usuario de Instagram y relaciona ese predicado los predicados de ser usuario de TikTok y de ser usuario de Facebook. Finalmente, esta oración de aquí relaciona justamente a esos dos conjuntos, lo de los usuarios de Facebook y lo de los usuarios de TikTok, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar con 1 y 2 primero. Si tenemos una estructura que dice que todos los usuarios de Instagram son usuarios de Facebook, podríamos poner eso en un diagrama de conjuntos. Entonces, tenemos esto, que sea el gráfico de nuestra segunda premisa. Le voy a dar prioridad a la segunda premisa porque me parece que es un poco más fácil de graficar. Algunos usuarios de Instagram, digo, todos los usuarios de Instagram son usuarios de Facebook. Ok, entonces si tenemos a estos que son los usuarios de Facebook, este conjunto más amplio tiene que incluir a uno más pequeño que es el de usuarios de Instagram. Lo ponemos acá. Esto más pequeño y engloba, o englobado más bien por el de los usuarios de Facebook. Listo. Ahora, veamos qué nos dice la 1. Algunos usuarios de Instagram, o sea, algunos de estos, no son usuarios de TikTok. Ok, entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Algunos usuarios de Instagram no son usuarios de TikTok. Primero creamos el conjunto de los usuarios de TikTok. Y nos están diciendo que hay usuarios de Instagram que no usan TikTok. Entonces, podríamos suponer que hay algo así, ¿no? Si aquí pudiera haber usuarios de Instagram que usan TikTok, hay también usuarios que no usan TikTok, ¿ya? Y entonces esta es una manera de graficarlo. Otra manera de graficarlo sería graficar esto estando fuera. No hay una información clara sobre cómo interpretar uno. Podría ser así, podría ser así, ¿sí? Pero bueno, vamos a optar por una de las dos solamente como una hipótesis para ver cómo nos sirve esto para nuestros cometidos. Entonces aquí pongo al tercer conjunto que es de los usuarios de TikTok. Muy bien, los usuarios de TikTok. Ahora, puedo decir que algunos usuarios de Facebook no son usuarios de TikTok. ¿Sí? Incluso si esto estuviera fuera, puedo decir que algunos usuarios de Facebook no son usuarios de TikTok, ¿no? Porque no todos están englobados por el conjunto de TikTok. Es más, no podrían estar todos tampoco porque la premisa uno me lo impide. Entonces, bueno, podemos afirmar la oración 4 que se deriva de 1 y 2.
Ahora, si tengo que algunos usuarios de Facebook no son usuarios de TikTok, algunos usuarios de Facebook no son usuarios de TikTok, eso implica algo más. Implica que no todos los usuarios de Facebook son usuarios de TikTok. Y eso por el mero hecho de que es otra manera de decir lo que se ha dicho en 4. Entonces hay deducciones que son tan intuitivas como eso. Es solamente decir lo mismo de otra manera, ¿no? Decir que algunos usuarios de Facebook no son usuarios de TikTok me sirve para decir de otra manera, o puedo decir de otra manera lo mismo diciendo que no todos los usuarios de Facebook son usuarios de TikTok. En ese caso tenemos un ejemplo de un caso en el cual se deriva una oración a partir de un solo paso anterior, ¿no? Esto lo podemos ver además en nuestros patrones cuantificacionales, justamente los que tienen solamente una asunción, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos A no son B, eso equivale a decir que no todos los A son B. Y ese es justamente el caso que estábamos viendo acá, ¿no? Algunos A no son B, por lo tanto no todos los A son B. Listo. Ahora, ¿eso por qué nos sirve? Porque eso es justamente lo que dice esto aquí. No todos los A son B. Y si dice que si sucede eso, entonces puedo tener una red social y ya tenemos aquí en este gráfico afirmado que sucede que no todos los usuarios de Facebook son usuarios de TikTok, este gráfico nos permite decir entonces que debemos aceptar que puedo tener una sola red social. Y eso a partir de 3 y 5. ¿Por qué? Y siguiendo qué tipo de patrón. En este caso, es un patrón que tiene que ver con el sí entonces, porque el sí entonces aparece por acá. No podemos olvidarnos que este es un patrón de conexión de oraciones que está primando en esta tercera premisa, ¿no? Al igual que aquí arriba primaba el todos y aquí más arriba primaba el algunos. Y el no acá, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos entonces que revisar un patrón que tenga una estructura sí entonces y la afirmación de la primera oración para terminar afirmando la segunda oración. Y eso es la que ya conocemos por la unidad anterior, pero podemos verla aquí también, que es la que dice que si una oración se da, entonces se da otra. Al afirmar además la primera oración, ya eso implica que puedo afirmar la segunda, ¿no? Siempre en ese orden. Y por lo tanto, derivo que puedo tener una sola red social, ¿no? Muy bien, y ese es el 6, que es además mi conclusión. Muy bien, ahora la prueba indirecta. Okay, entonces, la prueba indirecta funciona bajo el mismo presupuesto de una prueba de deducción natural. Es una prueba de deducción natural, es decir, vamos a poner más pasos que se deducen de los anteriores a través de secuencias deductivas, pero no vamos a apuntar a llegar a la conclusión de nuestros argumentos, como lo estábamos haciendo en los anteriores 3 ejercicios, sino que ahora vamos a apuntar a otra cosa, porque vamos a añadir una suposición siempre. Y esa suposición va a consistir voy a ponerle otro color mejor, va a consistir en negar la conclusión. Es decir, la víctima fue acuchillada es la conclusión de F. Para hacer una prueba de deducción natural tendremos que añadir como primer paso, después de haber listado nuestras premisas, añadirlo como un paso que es una suposición o una hipótesis. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que hace la prueba indirecta es, al añadir eso como una asunción, sabiendo que estamos intentando probar que este argumento es válido, de ser válido, lo que tendría que pasar es que lo que deduzcamos a partir de nuestras suposiciones con una más, con la negación de la conclusión, va a generar un absurdo, va a generar una contradicción. ¿Por qué? Porque si es un argumento deductivo, la conclusión debería deducirse a partir de los anteriores pasos. Por lo tanto, si es que yo añado como un paso más la negación de mi conclusión, va a haber un cortocircuito en nuestro proceso y se va a evidenciar esa contradicción en algún punto cuando estemos haciendo la deducción. Por lo tanto, cuando lleguemos a esa contradicción, vamos a concluir que hemos llegado a ella por haber agregado esa conclusión negada. Y indirectamente vamos a decir que es imposible aceptar entonces nuestras premisas sin aceptar la conclusión. O, en otro sentido, es imposible aceptar las premisas y negar la conclusión en estos argumentos que son válidos, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a buscar aquí no es la aparición de la conclusión en nuestro último paso, sino que más bien vamos a buscar que haya una contradicción entre dos pasos. Es decir, un paso que diga A y otro que diga no A. De eso se trata. Cuando lleguemos a eso, por ejemplo, en este ejercicio, vamos a añadir simplemente algo, ¿no? Por ejemplo,
Aquí la contradicción la vamos a encontrar entre el paso 8, que dice la víctima fue envenenada, y el paso 4, que dice la víctima no fue envenenada. Literalmente A y no A. Cuando encontramos eso, los siguientes dos pasos para cerrar nuestra prueba consisten en decir, hay una contradicción entre 4 y 8, y el último paso siempre va a decir, ok, entonces tengo que aceptar la conclusión que era la víctima fue acuchillada, y esa conclusión se coloca aquí y se indica que se llegó a ella por una prueba de reducción del absurdo, que significa que hemos llegado indirectamente a ella, no directamente. Hagamos el ejemplo. Es un esquema de. Es un argumento con un esquema de conectores, no de cuantificadores, no de cuantificación, y decimos que dice así, ¿no? O el mesero o el cocinero cometieron el homicidio, ¿ok? Si el cocinero cometió el homicidio, la víctima fue envenenada. Si el mesero cometió el homicidio, la víctima fue acuchillada. La víctima no fue envenenada, por lo tanto, la víctima fue acuchillada. Esa es la conclusión. Veamos entonces cómo llegamos a ella. La víctima fue acuchillada, esto aparece en la premisa número 3 y aparece como la segunda afirmación o la segunda oración en una estructura así entonces. Eso es importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir... eso nos va a permitir ver qué patrón podemos seguir acá. Y además, démonos cuenta que aquí hay un entonces que está presupuesto, ¿no? Porque las estructuras y entonces no siempre evidencian el entonces, pero él está ahí detrás. Y eso vamos a ver que también pasa acá. Entonces, explicitando nuestras marcas, que es una recomendación que les hago siempre, vamos a determinar que aquí tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Una disyunción también puede aparecer así, gente. Como dos O's, ¿no? O el mesero, o el cocinero, o la nieve es blanca, o el paso es verde. Igual sigue siendo una disyunción. Ok, entonces ahora vemos que aparece como el segundo término, la víctima fue acuchillada acá. Si sucede esto, entonces sucede esto, ¿no? La víctima fue acuchillada. Ahora, para probar entonces que la víctima fue acuchillada, bastaría quizás con encontrar esta afirmación independientemente. Es decir, si tengo además de P3 que una afirmación me dice que el mesero cometió el homicidio, ya bastaría para llegar a la conclusión por una deducción simple. El mesero cometió un homicidio, está acá. Y está vinculada a esta segunda oración, que dice que la víctima fue envenenada. Y esta oración está negada acá. Si esto sucede, entonces sucede esto. Esa es la relación que pone P2. Y tenemos además en P4 que se niega lo que supuestamente sucedería de suceder esto. Eso nos puede llevar a decir que el cocinero no cometió el homicidio. Y si el cocinero no cometió el homicidio, podemos decir que el mesero lo hizo. Ya, eso es como lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Ahora probémoslo acá. Sigamos nuestra intuición. El mesero no cometió el homicidio. Eso se puede llegar fácilmente a partir del 3 y del 5. 3 dice si el mesero cometió el homicidio y la víctima fue acuchillada. Y 5 dice, que es mi suposición, la víctima no fue acuchillada. Podemos seguir eso y decir, ok, si sucedía esto, según 3, entonces sucedía esto. Pero como 5 me dice que no sucede esto, entonces no puede ser que el mesero haya cometido el homicidio. Por lo tanto, el mesero no cometió el homicidio de 1 y 5. Bacán. Siguiente paso. Ahora, si es que no cometió el homicidio el mesero, según 1, debería haberlo cometido entonces el cocinero, ¿no? Entonces, entre 1 y 6 podemos decir que el cocinero lo cometió. Siguiente paso. El cocinero cometió el homicidio. Si es que el cocinero cometió el homicidio, como dice la premisa 2, entonces la víctima fue envenenada. Y como ya sabemos que el cocinero cometió el homicidio, porque se dedujo de lo que hemos dicho hasta acá, entonces la víctima fue envenenada. Y eso de los pasos 2 y 7. Y si la víctima fue envenenada, surge algo interesante. Tenemos una contradicción. Siempre estamos revisando las premisas o los pasos anteriores porque justamente lo que buscamos en una prueba de deducción natural es una contradicción. Se ha encontrado acá. Lo que tengo que hacer son los dos últimos pasos. Siento la contradicción, digo entre qué pasos se da la contradicción, que en este caso son 4 y 8, y finalmente el paso 10 es solamente afirmar la conclusión y decir que hemos llegado a ella de manera indirecta por medio de una prueba de reducción al absurdo. Y con esto se cierra el ejercicio. ¿Ya? En el siguiente video cerramos G y H, que son los dos últimos ejercicios, y eso sería todo por esta semana. Cuídense, nos vemos luego.